Muy bien, pues buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. En esta es la última sesión del seminario docente de estudios de ciencia y sociedad. En este semestre, para el próximo semestre, pues bueno, estamos juntando gente que quisiera participar. Si alguien quiere participar, por favor, coméntenme, o si conoce a alguien a quien cree que le interesaría, pues por favor, coméntenme, y con muchísimo gusto los incluyo. En esta ocasión, bueno, tuvimos dos percances. El primero, pues estaba planeado otra ponente para esta sesión. Lamentablemente, por causas de fuerza mayor, no podrá estar con nosotros. Y entonces, pues bueno, me tocó el bomberazo vamos a dar una sesión el día de hoy. Y espero que les guste. Y bueno, lo que vamos a hacer es que pues yo les voy a exponer un poco de lo que yo he estado trabajando en los últimos días, en los últimos meses más o menos, que es pues un poco continuar con estas metáforas del antropoceno, el capitaloceno, de metáforas náuticas en los discursos de sustentabilidad. Y decidí arriesgarme a una metáfora que he estado queriendo explorar desde hace tiempo, que es la del pirata y el corsario, justamente, y cómo puede entrar dentro de estas dinámicas. Y me pareció que el tema de la inteligencia artificial queda así fabuloso para explorar de la industria de la inteligencia artificial. Es decir, no vamos a hablar en esta ocasión de si la inteligencia artificial nos afecta cognitivamente o no, si le va a quitar el trabajo a los profesores o no. Digo, podríamos hablar de eso, pero más que nada de cómo se está organizando la industria de la inteligencia artificial, y su relación con cuestiones de cambio climático y con violencia, principalmente. Eso es lo que voy a intentar justamente exponerles. Y bueno, pues voy a dar la presentación, y al final pues tendremos como siempre una ronda de preguntas y respuestas, y pues y con eso cerraríamos este semestre. Cualquier cosa, por favor, siéntanse en la libertad de interrumpirme, para si quieren que le responda una pregunta, o si hay algo que no quedó claro, no tengo ningún problema con ello, ¿ok? Bueno, pues comencemos justamente. Comencemos con esto. Bueno, una cosa que tengo que decir es que este trabajo lo he hecho colaborando, teniendo conversaciones analíticas de conceptos e ideas con ChatGPT. Me han sugerido otras inteligencias artificiales, no las he explorado, quiero hacerlo, pero en este momento pues tengo que dar el reconocimiento porque me ha ayudado a explorar ideas, porque pues yo le hago preguntas, veo que me responde, voy indagando, voy justamente profundizando en las ideas, y me ha servido mucho justamente para explorar y para encontrar incluso materiales que me han parecido muy interesantes. Entonces, es absolutamente necesario indicarlo. Ahí hay no sé qué tipo de inteligencia será esa. Ya tendríamos que hablar de una inteligencia cyborg o una cosa por el estilo. No es artificial, no es completamente natural. Entonces, pues bueno, pero lo tengo que reconocer, ¿sale? Bueno, lo primero que vamos a ver es que en lo que he estado trabajando ya hace un poco más de un año es en las alegorías de embarcaciones, y entender que las alegorías de embarcaciones funcionan como artefactos políticos, y eso me parece que debe quedar muy claro, debe ser muy interesante. Desde que Platón, por ejemplo, en la República nos plantea la alegoría del barco para hacer una crítica a la democracia de Pericles, bueno, la democracia ateniense de su tiempo, sí, justamente enfocándose en el conocimiento que solo el capitán, es decir, sí, el capitán tiene. Justamente desde ahí ya tenemos que ver que se utilizan las embarcaciones como artefactos políticos. Gobernar, justamente, viene de Kibernein, que significa timonel. Es decir, gobernar tiene esta significación de gobernar un barco, o de capitanear un barco. ¿Y qué es lo que nos decía justamente em,
Platón, pues que justamente nos pone esta alegoría de la tripulación que se revela ante el capitán y toma el mando, y pues el barco obviamente se va a ir al pique porque la tripulación, es decir, el populacho, no tiene los conocimientos de las estrellas, no tiene los conocimientos de las mareas, no tiene los conocimientos náuticos, no tiene los conocimientos incluso para dirigir gente que sí tiene el capitán, y entonces por eso justamente se va a pique el barco, y eso es muy importante. Platón está tratando de justificar una epistocracia, es decir, un gobierno donde los que saben sean los que gobiernen. El dibujo que están viendo es de Sebastián Brandt, que justamente escribe la nave de los locos, la nave de los necios, ¿no? Que lo vamos a ver en diferentes representaciones. Por ahí hay una nave de los necios también del Bosco, que es súper buena. Pero lo que hace Brandt es que nos va dando diferentes grabados de la nave de los necios y nos va poniendo una especie de poemita donde nos va diciendo justamente, pues, los necios gobernando un barco, que es un argumento contra aquellos que reniegan de la iglesia. Y entonces la iglesia es aquella que nos puede llevar en la nave de San Pedro, y los necios son los que justamente reniegan de la iglesia, y pues ahí los ven, ¿no? Hay borrachos, hay prostitutas, no en esta, en otras, hay todos los pecados capitales están representados ahí, y entonces es súper, súper interesante. Bueno. La alegoría de embarcación la retoma Michel Foucault con su concepto de gubernamentalidad. Y justamente es bien interesante el concepto de gubernamentalidad, ¿no? Espérenme, déjenme, exactamente, aquí está. Puse esta imagen de este capitán porque yo me acuerdo cuando yo a los 15 años leía El Corsario Negro de Emilio Salgari, y para mí era una cosa fabulosa, ¿no? Y me acuerdo de la imagen de la portada del libro de grandes novelas de aventuras, y se parecía a esta. Por eso lo puse justamente, ¿no? Porque El Corsario Negro para mí es uno de esos libros que a los 15 años fue fabuloso, ¿no? Y bueno, la gubernamentalidad nos dice justamente Foucault, retomando la etimología de gobierno, es decir, de Kibernein, nos dice que es la correcta disposición de las cosas. Pero fíjense que cuando hablamos de esto, estamos hablando de la eliminación de la política. ¿Por qué? Porque nos pasamos hacia la gestión de las cosas, la disposición estratégica, de tácticas, el uso de dispositivos, la disposición de instituciones para que las cosas, incluyendo las personas y las mentes, funcionen de determinada manera. Y entonces dice, ¿qué significa gobernar un barco? Claramente significa cuidar a los marineros, pero también cuidar del bote y el cargamento. Cuidar el barco significa también vérselas con vientos, rocas y tormentas. Eso es lo que caracteriza al gobierno de un barco. Pero luego pásenlo justamente a la gubernamentalidad a través de dispositivos de poder. Y eso es en lo que está justamente pensando Foucault. Y entonces de ahí nos agarramos a bueno, perdón, me adelanté. A mí me parece que tenemos que entender entonces un barco como dispositivo político en un sentido. Normalmente se ha utilizado como dispositivos políticos de corte reaccionario, por así decirlo, o de corte elitista, justamente porque tenemos que ver cuáles son los componentes organizacionales de una embarcación en tanto sistema sociotécnico. Los barcos están diseñados de determinada manera que jerarquizan a las personas que están dentro de ellos, justamente porque, piénsenlo, si no quieren entenderlo como un barco, piénsenlo en una planta nuclear. Una planta nuclear necesita de ciertas jerarquizaciones porque si no, no funciona. Gobernar una planta nuclear, democratizar una planta nuclear puede ser dificilísimo. Lo mismo pasa en un barco. Elegir un barco como
metáfora de gobierno automáticamente nos lleva por los componentes organizacionales de un barco a pensar el gobierno desde la gestión burocrática o administrativa. ¿Por qué? Porque implica la profesionalización, es decir, procesos administrativos que dependen de un conocimiento especializado que no está al alcance de todos y cuyo desempeño no puede ser juzgado mediante el sentido común por ser especializado. Ah, entonces la democracia está mal porque quiere que democraticemos todo eso. Y la compartimentalización de funciones, como pasa, por ejemplo, en los barcos, cuando se hunden, vas compartimentalizando, por ejemplo, tienes compartimentos estancos para que los puedas cerrar y no se hunda todo el barco. Lo vimos en la película de Titanic cuando iban cerrando, pero ya era muy tarde. Y también los submarinos funcionan de esa manera, para que justamente tú puedas cerrar los compartimentos estancos y no se hunde el barco cuando pasa algo. Lo mismo piensen en la compartimentalización de funciones. Tú puedes dividir las funciones en burocracias estatales que funcionan con relativa independencia unas de otras y pues justamente ahí tienes la especialización. Y entonces, tomar la metáfora del barco para hablar de gobierno nos remite automáticamente a determinadas formas de gobierno. Hasta ahí. Y ahora vamos a lo que nos truje, ¿no? ¿Qué tenemos enfrente de nosotros? ¿Alguien quiere decirme qué ve? ¿Alguien quiere abrir su micrófono y decirme qué tenemos frente a nosotros? ¿Nadie se anima? A ver, yo, Sí, adelante. eh, pues bueno, una imagen fabulosa de nuestro planeta Sí. eh, y bueno, tomada desde afuera, viéndola, sí, en su grandeza, pero hay más. Hay Es más. hasta donde le quisiera dejar. Es que tú ya me conoces, Adriana. Ya sabes para dónde voy. Sí, 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 Entonces, entonces ya ahí la dejo. eso es trampa. ¿No? No, efectivamente. Este, estamos ante la imagen de este planeta y esta imagen fue muy, muy importante. Esta y otra que era Earthrise, que era como que así como está o sea, como el nacimiento de la Tierra, la salida de la Tierra tomada desde la Luna. Y eran justamente estas imágenes fabulosas que se tomaron en los viajes espaciales durante la carrera espacial. Pero hasta donde tengo entendido, esta es la primera imagen del planeta así completamente, o sea, completo y tomada desde el exterior. Y se convirtió en una imagen muy importante porque, ¿por qué? Porque al final, esta imagen fue tomada como estandarte por ciertos por los movimientos ambientalistas de la época, para decir justamente una cosa, que todos vamos en el mismo barco. Es decir, todos habitamos este mundo, ¿no? Todos habitamos este mismo planeta, este mismo planetita, azul, esta caniquita azul que desde el espacio se ve tan pequeña y que desde adentro se ve tan grande, ¿no? Pero que justamente se utilizó también para mostrar que vivimos en un planeta limitado, que estamos limitados por por esta como rayita azul que sería nuestra atmósfera, y eso sería como que el límite hasta donde podemos llegar. Sí, es verdad, pero lo tomaron desde el espacio, ¿no? O sea, no es del todo cierto que estamos completamente limitados. Pero bueno, eso lo dejamos para otro tipo de reflexión. Y efectivamente, esta idea, pues lo que nos mostraba es que el planeta es limitado. Y ahí tenemos, pues, los diferentes investigaciones que se han hecho a lo largo de la historia. Vamos a comenzar con una que no es de las primeras, pero pues es una de las importantes, que es este documento de Limits to Growth, los límites al crecimiento, entendiendo justamente desarrollo en un sentido de crecimiento económico e industrial y poblacional, y que justamente lo que nos estaba diciendo es que no podemos crecer
perpetuamente, no podemos crecer sostenidamente, que justamente existen límites naturales, planetarios al crecimiento y que pues esos, y entonces que si no queremos un colapso, en 1971 tendríamos que empezar a tener un crecimiento cero. Es lo que nos dijeron en 1971. Estas ideas se han ido renovando y, por ejemplo, en el 2009, Rockstrom hace este estudio fabuloso de los límites planetarios y que son estos que están viendo aquí. No me voy a detener mucho, ya todos conocemos más o menos esto, lo hemos hablado en diferentes ocasiones y nos decía que nos habíamos pasado por cuatro, o por tres, perdón. Luego en el 2015 eran cuatro. En el 2023 se vuelve a hacer el estudio, ya son seis. Ahorita en el 2026 no sé si ya se volvió a hacer esto, pero pues nos quedamos ahorita así porque si no nos dan pesadillas, ¿no? Y bueno. Eso es un problema porque significa que ya estamos en más allá del punto de no retorno. Y entonces eso significa que el daño que ya hicimos ya no lo vamos a poder deshacer. O sea, eso hubiéramos tenido que estar en el espacio verde y en estas seis, al menos, ya estamos en números rojos, ¿no? Eso yo creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y entonces, justamente, llega Kenneth Boulding, Kenneth Boulding, que es un economista, y justamente utilizando la metáfora del barco en este sentido, en el sentido de que, de que vemos esta nave, nos dice que todos vamos en la Spaceship Earth, en la nave espacial Tierra. Y si todos vamos en la nave espacial Tierra, puse esta imagen de Interstellar porque me parece que es una película fabulosa visualmente y además la música es genial, toda la película es fabulosa y además nos expresa muy bien, si nosotros vamos en un viaje como el que está haciendo Interstellar, en una navecita que va quién sabe cuántos millones de años luz, pero lo peor es, ellos sabían a dónde iban al menos, nosotros ni siquiera sabemos exactamente a dónde vamos, si nosotros vamos en un viaje de esta forma, entonces, ¿qué toca hacer, por ejemplo, con cuestiones como este... mm, ¿qué toca hacer con nuestro planeta? Pues justamente lo que nos dice Kenneth Boulding es que tendríamos que pensar en una economía de la nave espacial Tierra. Tomo a la nave espacial como una metáfora náutica porque comparten muchos lenguajes y porque muchos de los lenguajes de las naves espaciales fueron tomados de los lenguajes náuticos, ¿no? Muchos lenguajes de la aeronáutica fueron tomados justamente del lenguaje náutico. Entonces, creo que podemos considerar a las naves espaciales como una metáfora náutica. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, pues justamente que tendríamos que hacer esta economía de la nave espacial Tierra y empezar a cuidar los recursos y todo ese tipo de cosas. Sigue siendo una visión donde se ve a la Tierra como recurso y justamente como un espacio con recursos limitados, podemos imaginarnos, estamos a la mitad del mar en un barco y de repente pues tenemos que cuidar los recursos porque si nos quedamos sin recursos a la mitad del mar, pues es difícil que podamos justamente obtener, por ejemplo, agua. ¿De dónde vamos a obtener la agua a la mitad del mar, no? Y ese es ese tipo de cosas que nos está diciendo. Ahora, no me quiero clavar tanto en la metáfora en este momento, sino justamente decir que a esta metáfora náutica le corresponde lo que se ha llamado una era geológica o una idea de era geológica, ¿no? Que es la del antropoceno, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que nos dice este concepto de antropoceno, acuñado por Paul Crutzen, que es uno de los científicos que estuvo trabajando con Mario Molina en esta cuestión de la capa de ozono y toda la cosa, y que fue parte del premio Nobel, lo que nos dice justamente es que tenemos que dejar de pensar en el Holoceno
que es una etapa de relativa estabilidad que ha permitido el desarrollo de la civilización humana hasta el punto en el que nos encontramos ahorita, debido a esa estabilidad climática, y pensar en el antropoceno en el sentido de que es la actividad humana la que está causando los impactos a nivel geológico. Hay que decir esto, se ha discutido mucho si científicamente se puede llamar justamente antropoceno a esta era geológica. Hace 1 o 2 años, no estoy seguro, se descartó por una de estas asociaciones geológicas de no sé qué, de esas internacionales, se descartó que pueda ser catalogado como una era geológica como tal. Seguimos entonces científicamente en la era del Holoceno, pero políticamente se vuelve súper potente. Súper potente porque pone el dedo sobre la llaga. Los seres humanos estamos, la actividad de los seres humanos, la actividad productiva, la actividad de consumo, etcétera, de los seres humanos, está causando el impacto global, el impacto ambiental, ¿sí? ¿Por qué? Por aumento de la explotación, por la explotación, perdón, el aumento de la población, por explotación de recursos que tienen efectos ambientales capaces de impactar a todo el sistema Tierra y entonces mover a la Tierra fuera del Holoceno, convirtiendo a la humanidad en una fuerza geológica por derecho propio, ¿no? Ay, mal Homo sapiens, malo, malo, malo. Es que, híjole, ese Homo sapiens se comporta, ¿no? Por eso luego dicen que es un virus o que es un cáncer, y entonces pues yo ya no sé qué hacer cuando dicen que el Homo sapiens es un virus, un cáncer, ¿no? Pero bueno, justamente, ahí viene la crítica al antropoceno, ya la conocen, se las he comentado varias veces, viene en este sentido de que se homogeniza y se socializan las responsabilidades ante la crisis ecológica causada por beneficios disfrutados privadamente. Eso hay que decirlo. Se socializan las responsabilidades, es el ser humano, o sea, esos seres humanos igual de culpables que Jeff Bezos, ¿no? Se socializa la responsabilidad al ser humano, pero los beneficios de estas formas de producción específicas se disfrutan privadamente. ¿Sí? Y eso es uno de los problemas por los que a mí el concepto de antropoceno me parece que le falta potencia política, ¿sí? ¿Y qué pasa entonces? Justamente hay una inversión de culpas y esto se ha dado en los documentos, en diferentes documentos hay una inversión de culpas porque, por ejemplo, el documento de Population Bomb dice que son los países pobres sobrepoblados los que tienen las responsabilidades del calentamiento global. Claro, eso fue en los 60, últimamente los diferentes informes de Oxfam nos han mostrado que no es así, pero seguimos hablando de antropoceno y el problema es que se toma a las formas de producción específicas como causantes, más bien, no se toma, más bien, perdón, es que me estaba tapado, no se cuestionan las formas de producción específicas, es decir, las capitalistas, por así decirlo, como las causantes primordiales de la catástrofe ecológica, y se naturaliza estas formas de producción, invisibilizando la relación directa que tienen con la sobreexplotación de los recursos, ¿sí? Y dando la apariencia de que es la producción en abstracto, es decir, todos los humanos tenemos alguna actividad económica y esa actividad económica impacta al planeta. Por lo tanto, todos somos culpables. No, porque no es la sobreproducción, no es la producción en abstracto la que debe atenderse, ¿eh? Es decir, no se la relaciona, la que se relaciona con la humanidad en general, sino formas específicas de producción, ¿sí? Y entonces ahí es donde justamente Donna Haraway, por ejemplo, nos dice que el antropoceno es un sistema de mitos asociados con el antropos, ¿sí? Con el ser humano, y este montaje es utilizado por las clases adineradas y las regiones privilegiadas asociadas con negocios tecnocráticos, etcétera, de ganancias y de administración, pues justamente para hacer esto, para homogenizar las responsabilidades en vez de diferenciar las responsabilidades y pues justamente hacer diferentes cosas. Incluso ante esta inversión de culpas, nosotros podemos ver en documentos como del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, incluso en el informe Brundtland hasta cierto punto, una justificación de programas de desarrollo.
interprétese intervención, ¿sí? En los países en desarrollo. Recordemos, por ejemplo, que en Brundtland se conmina a los estados, a los países en desarrollo, a renunciar a la soberanía para poder colaborar y para poder desarrollarse. Es peligrosísimo este tipo de cuestiones, ¿sale? Y el caso que yo siempre pongo, porque me parece muy significativo, ¿no? Se responsabiliza a la humanidad, pero tenemos este caso de este grupo de mujeres que, entre ellas Katy Perry, la cantante, y la novia de Jeff Bezos, que es periodista, que fueron a un viaje de 11 minutos. 11 minutos justamente en el espacio. ¿Para qué? Pues para promover el turismo espacial, porque pues no tenía ninguna otra justificación hasta donde sé. Y pues lo que pasó es que ellas contaminaron en 11 minutos este, cada una contaminó en 11 minutos 5 veces lo que se pide a cada ser humano del planeta que contamine, bueno, de su huella de CO2 fue de 5 veces la que se pide que tenga cada ser humano en el planeta al año, en 11 minutos. Y entonces, sí, claro, es el Homo sapiens el responsable, sí, claro, claro, por supuesto, ¿no? Pero que no se nos olvide que cuando estaba en el espacio, Katy Perry cantó What a Wonderful World. Pues porque sí, qué bonito es el mundo de visto desde arriba, ¿no? Pero justamente ahí es donde tenemos que ser muy críticos de este concepto. Y hay una crítica muy cercana en las fechas al concepto de la nave espacial Tierra y que es la de Garrett Harding y que justamente dice, no, 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 no todos vamos en el mismo barco. Vamos a pensar el mundo no como un barco, sino más bien justamente a través de otra metáfora náutica que es la de los botes salvavidas. Piensen piensen en justamente en el Titanic, ¿no? La película de Titanic. Y de repente se hunde el Titanic y pues quedan las personas ahí, unas que otras quedan en el mar, ahí están ahogándose, otras quedan en barcos abarrotados de personas hacia a punto de hundirlo, y de repente queda un barquito por ahí. Y nosotros vamos en ese barco, por cierto, ¿eh? En el que pues hay 60 lugares, somos 50 personas, tenemos ¿cómo se llama? Recursos para 50 personas, para 60 personas, y entonces pues, tenemos ahí una extrita y toda la cosa, y entonces la pregunta que se hace Garrett Harding es a cuántas personas deberíamos subir a nuestro bote salvavidas, es decir, a cuántas personas deberíamos salvar. Les comento que Garrett Harding y la ideología de Garrett Harding está muy relacionada con la ideología de Trump y en la migración. Justamente, lo que dice Garrett Harding es ninguna. No hay que subir a ninguna persona. ¿Por qué? Porque si empezamos a subir personas, luego, ¿qué criterios vamos a utilizar para subirlas? Porque si empezamos a querer hacer justicia, la justicia absoluta implica el fracaso total, o sea, que se nos hunde el barco, porque rompemos nuestro límite de seguridad. Y obviamente que lo que tenemos que pensar es que cada uno de los barcos eran cada uno de los países. Y hay países que por irresponsabilidad, que es lo que le decía la inversión de responsabilidades, por su irresponsabilidad están sobrepoblados, es decir, abarrotado el bote salvavidas, o este, y lo que quieren hacer bueno, y luego de repente se caen de esos barcos y nadan hasta el nuestro, es decir, migran, y luego quieren venir, y fíjense cómo suena Trump, quieren venir de otros países a consumir, ¿cómo dice? A expoliar nuestros recursos. Imagínense a Trump diciendo esto. Es que los migrantes de otros países quieren venir al nuestro, a expoliar nuestros recursos, ¿no? Híjole, pues
ahí es donde justamente viene esta idea. Pero bueno, lo que está diciendo él es que justamente marca las diferencias entre países. Eso es lo que hay que rescatar. Sí, efectivamente, marca las diferencias entre países. Si hay unos países ricos, si hay unos países pobres, los países ricos, los países pobres abusan de los países ricos porque quieren extraer sus recursos. Y lo que dice él es que justamente tendrían que tener una política de fronteras cerradas, es decir, no dejar a nadie subir al barco. ¿Para qué? Para que justamente los países pobres no expoliaran los recursos de los países ricos. Vaya, es que este cuate, no hombre, por eso yo creo que le gustaba tanto a Trump, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está haciendo este Garrett Harding de manera cínica? Pues haciendo una justificación de la barbarie capitalista. Justifica la barbarie capitalista, y por eso, justamente, bueno, justamente si tomáramos la posición de Garrett Harding, no solo se hubiera muerto Jack, también se hubiera muerto Rose, ¿no? Pero bueno, nada más para tenerlo en cuenta. La barbarie capitalista justificada, pues nos lleva a pensar justamente en esta idea del capitaloceno. ¿Sí? A mí me parece que es muy importante esta idea del capitaloceno, que la formulan Donna Haraway, la formula Jason Moore y otros justamente, pero creo que el más importante que formula esta idea es Jason Moore y nos dice justamente que, eh, permítanme, que no es la humanidad justamente la que tiene un impacto sobre la Tierra, sino que es el desarrollo de las formas de producción capitalista y las transformaciones que implica ese sistema capitalista con el impacto justamente en el sistema Tierra. Fíjense qué interesante. Regreso un poco al antropoceno. Cuando Crutzen plantea el antropoceno, él dice que el antropoceno comienza con la revolución industrial. Otros han planteado que el antropoceno comienza justamente con la era nuclear, a mitad del siglo XX. ¿Y por qué relacionar esos dos sucesos muy específicos, ¿no? Muy, vamos a decirlo, muy situados en ciertas formas de producción y ciertas formas de gubernamentalidad muy específicas, ¿por qué relacionarlos con la humanidad en general? Es una trampa. Lo que nos dice es que digamos, lo que nos dice Jason Moore es que digamos, no, perdón, la revolución industrial es la que permite justamente la aceleración en la producción y en el consumo, ¿sí? La que genera ese consumo, porque se necesitaba producir cada vez más y más y a cada vez a mayor velocidad. Y la era nuclear, pues es la que nos mete en esta época, violenta, ¿no? En esta época violenta de amenazas. Entonces, lo que tendríamos que estar justamente diciendo es que es el capital, es la forma de producción capitalista la que tiene este tipo de cosas. Hay otros que han ubicado el inicio del capitaloceno justamente en los 1600 más o menos. El argumento es medio raro, no lo recuerdo exactamente, pero no es una mala idea remitirnos a los 1600 más o menos, 1700 para hablar del inicio del capitalismo, como han sugerido Enrique Dussel y otros teóricos latinoamericanos, a diferencia de los que piensan que el capitalismo comienza con la revolución industrial o en el siglo XVIII. Justamente lo que nos están diciendo es que comienza el capitalismo, pero a través de procesos de acumulación de capital, de lo que le llaman acumulación primitiva del capital. Lo que estamos viendo en la imagen es una imagen de el Potosí boliviano, ¿sí? El Potosí boliviano, que fue una de las minas más grandes, ¿sí? De plata, durante las primeras épocas de la colonia y que sirvió tanto para financiar las guerras de Carlos I en Alemania, sirvió para pagar sus deudas
con los acreedores, con los banqueros, pues, o sea, es decir, ya estamos dentro de un sistema donde banqueros y estados están funcionando de una manera, interesante, pero también significó una catástrofe poblacional y una catástrofe ecológica, porque esa mina se la acabaron y había otra mina de mercurio justamente para hacer el azogue, que es que el azogue se utiliza para hacer el proceso de separación de la plata pura de, 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 del mineral del que sale. Justamente, ahí si digo algo mal, María de Jesús me dices, pero bueno, justamente, y entonces significó una catástrofe ecológica y social. ¿Por qué? Porque se agarraban a los indios de las encomiendas, no me acuerdo cómo se llamaban en Bolivia, pero era algo similar, y se llevaban a la mina, y los indios tenían un promedio de vida de 4 años, y entonces acabaron con población indígena brutalmente por las condiciones de la mina de plata y por las condiciones de lo que significaba utilizar el azogue, es decir, mercurio, ¿sí? Además de que se acabaron esa mina de plata y lo que significó ecológicamente fue terrible. Y entonces ahí la acumulación de capital que hace España, que bueno, bueno, no sé si lamentablemente, pero bueno, España no supo aprovechar porque utilizó toda esa plata para derrocharla. Los que utilizaron la plata a través de la piratería, bueno, de la corcería, del corsario, fue justamente Inglaterra, por así decirlo. Pero eso vamos más adelante. Pero justamente fue para crear esta acumulación capitalista que después va a traducirse en estos grandes medios de producción de la revolución industrial, ¿sí? Y entonces, ¿qué es el capitaloceno? Es esta ecología mundial de poder, capital y naturaleza, es decir, ¿cómo? Es la gubernamentalidad mundial de poder, capital y naturaleza, ¿no? Que implica la acumulación del capital a través de, obviamente, apropiación de plusvalía absoluta, más tiempo de trabajo. Pues estos cuates, pues puedes trabajar todo lo que quieran, en fin, que si se mueren, traes a otro indio y ya. Apropiación de plusvalía relativa, trabajo más eficiente, se van, por ejemplo, mejorando los procesos de separación de los minerales con esto del azogue. Hay la historia de la minería, por ejemplo, en México con respecto a esto y la importancia que tuvo el cuate del del vanadio, que no es vanadio, que es, bueno, sí es vanadio, pero debería ser, ay, ¿cómo se llama? Sí, es vanadio y Sí que es se le vanadio, pero quiso debería ser, llamar eritronio, bueno, se ha propuesto llamarle eritronio, pero sí, sí, sí es vanadio. pero ¿quién fue este cuate? Andrés Manuel del Río. Ese mero. Él justamente desarrolló técnicas para la separación de la plata súper, súper, súper así chidinas, pero eso ya más adelante, mucho más adelante. Pero sí, efectivamente, apropiación de plusvalía relativa a través de trabajo más eficiente y externalización de costos productivos y ambientales. Claro, ¿por qué? Porque tú puedes hacer lo que sea allá en América, pues en fin, que pues si contaminas allá, si matas indios allá, si destruyes allá, pues no pasa nada, ¿no? Y entonces justamente es el flujo de valor va de la periferia hacia el centro y el flujo de riesgo y de daño, por así decir, va del centro hacia la periferia. El capitalismo, entonces, entendido de esta manera, coproduce naturaleza abaratada, en el sentido de chipen, que tiene dos sentidos en inglés. Abaratar o en el sentido de desvalorizar, es decir, desvaloriza la naturaleza, desvaloriza al trabajo humano, bestializa a los indios, justamente recordemos toda la discusión que hubo, por ejemplo, alrededor de si los indios tenían alma, no tenían alma, si eran bestias o toda la cosa, pero también el de la naturaleza, entendida perdón, pero también el sentido de abaratar la naturaleza, de decir que sea más barato producir, que sea cada vez más barato producir. Se reduce el valor de la energía trabajo. Aquí es muy interesante lo que hace Jason Moore, porque no habla solo del trabajo humano como el marxismo tradicional, sino que justamente pone la energía extraída de los entornos naturales también como formas que se pueden apropiar para la producción de valor. Y entonces, lo que estás haciendo es la explotación de las naturalezas humanas, no humanas, la apropiación de energía trabajo de las naturalezas humanas y de las no humanas, incluyendo justamente las animales. Y entonces, el capitaloceno es una geoadministración de estados e imperios, ¿no? Bueno,
Y me recuerda justamente estas lógicas del capital. Por ejemplo, Nancy Fraser, ya vamos a lo que nos gusta, habla del capitalismo caníbal, ¿sí? Que el capitalismo nos dice justamente es un orden económico, no es un orden económico, sino un orden social que confiere a una economía el poder de alimentarse de los soportes extraeconómicos que necesita para funcionar. ¿Cuáles son esos soportes extraeconómicos? El trabajo de la mujer, ¿no? El trabajo doméstico, pero también la naturaleza, pero también, por ejemplo, la organización comunal, todo ese tipo de cosas que son extraeconómicos en el sentido capitalista. El capitalismo va canibalizándole. La naturaleza, los pueblos subyugados, los procesos de reproducción social, que justamente cohesión social, los bienes públicos y los comunes, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, y obviamente los trabajadores, ¿no? Ahora, eh, esta Nancy Fraser utiliza la imagen del Ouroboros para representar este canibalismo, esta especie de autocanibalismo, pero a mí me parece una imagen adecuada porque el Ouroboros parecería que es una imagen de renovación, es decir, podríamos utilizar el Ouroboros como una imagen de sustentabilidad. A mí me parece mucho más adecuado utilizar esta imagen de un álbum de Cannibal Corpse que se llama Eaten Back to Life. Me salió mi naturaleza metalera. Y si se fijan, esto es un salvajismo, porque cuando este cuate se está comiendo solito, tú dices, ¿cuánto le va a durar a este cuate? Porque ahí ya se ve que se está acabando, ¿no? Y entonces de repente, pues esto me parece que el capitalismo funcionaría más de esta manera porque en cualquier momento ese cuate ya no va a poder seguir funcionando. ¿No? O sea, me parece más apropiado. Bueno, eso ya nada más por decir algo. ¿Qué es el capitalismo caníbal? Justamente lo que nos dice, y esto es muy importante, Nancy Fraser, es que la acumulación primitiva del capital no está en el pasado. Hay procesos continuos de acumulación primitiva mediante canibalización de la naturaleza, de los pueblos subyugados, de los procesos de reproducción social, de los bienes públicos y los comunes de los trabajadores actualmente y constantemente. De hecho, por ejemplo, Emmanuel Wallerstein nos diría que el capital depende de que existan esos sustentos. ¿Para qué? Para que justamente el capital pueda seguir abaratando los salarios. ¿Por qué? Porque si existen procesos, por ejemplo, de reproducción social, ¿no? O trabajos, por ejemplo, cuando estuve en Chiapas, me acuerdo que muchos me decían, no, pues nosotros tenemos ahí nuestra parcelita donde plantamos chayote y plantamos esto, y entonces, pues cuando no hay que comer, pues sacamos de la parcelita. Efectivamente, al capital le conviene que esas cosas existan porque así puede mantener los precios bajos. ¿Por qué? Porque en dado caso que no le alcance a esas personas, pues se pueden ir a su parcelita y de ahí alimentarse, ¿no? Y el capitalismo va canibalizando todo esto, canibaliza la naturaleza, los insumos, abarata las cosas. Y bueno, me voy a ir un poco más rápido porque voy un poco lento, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Las vertientes políticas, ecológicas y de reproducción social de la crisis son inseparables de la expropiación racializada, tanto en la periferia como en el centro. Véase, si no, la dependencia del capital respecto de los poderes políticos, tanto nacionales como transnacionales, para asegurarse el acceso a tierras robadas. Fíjense, esto es muy importante. A trabajo bajo coerción y a minerales saqueados, como también a los títulos de propiedad de esos bienes. Su utilización en zonas racializadas como vertederos de desechos tóxicos y proveedoras de mano de obra barata de servicios de cuidado. Su apelación a división de estatus y resentimientos raciales para desactivar, desplazar o fomentar crisis políticas. Bueno, y ahí viene justamente esta idea. Para que se pueda hacer esto, aparte de estos sustentos, hay otra forma también de canibalizar, que es lo que nos dice Emmanuel Wallerstein, y qué es lo que nos dijo, por ejemplo, David Bell, ya desde hace un tiempo. Espérame, que nos dijo David Bell, que es a través de esta división internacional de trabajo, donde justamente la transnacionalidad de las cadenas
de mercancías integran el mercado de manera vertical, ¿sí? Pero al mismo tiempo ocultan el uso de la fuerza para la determinación de los precios y de las funciones de cada estado. Hay una forma centrípeta de las cadenas de mercancías que van de las periferias hacia los centros, o sea, de las periferias hacia los centros va el valor, el capital, y de los centros a las periferias va las afectaciones y justamente la externalización de los costos, ¿sí? Hay un transferente de parte de la ganancia excedente de la periferia al centro y como dijimos, y externalización de los costos o de los riesgos hacia afuera y se da un fortalecimiento de estados centrales y debilitamiento de estados periféricos. Ya nos lo había dicho Daniel Bell cuando nos dijo que cuando empieza a analizar lo que le llaman las sociedades postindustriales, que son estas sociedades que van entrando a las economías de servicios. ¿Qué pasa con estas sociedades postindustriales? Justamente que van desmaterializando la economía. ¿Por qué? Porque la industria se sale, porque ya no se encargan de la extracción de, por ejemplo, de productos, de la extracción de materias primas, etcétera. Pero toda esa desmaterialización se tiene que materializar en otro lado, porque las economías de servicios no funcionan así de la nada. Sí, entonces se materializan en otros países que se industrializan y eso implica también justamente asumir los riesgos ambientales, etcétera, e implica también que deben existir otros países que sean los proveedores de materias primas y mano de obra barata, ¿no? Bueno, y entonces aquí es donde tenemos que entender cómo funcionan los capitales, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta aquí nos hemos concentrado demasiado en el Estado. En el Estado, parecería que son los estados los que hacen esto, pero ya desde el manifiesto comunista Marx nos había dicho que los capitales tienen un carácter trans o sobrenacional o supranacional, creo que les llamó una cosa por el estilo, porque justamente los capitales a veces parecen flotar sobre las soberanías en espacios anómicos, es decir, desregulados, y condicionan y condicionan invertir en un país a través del lobbying para que justamente este, se, mm, se pasen ciertas leyes o no se pasen ciertas leyes. Se externalizan los costos, justamente como vemos, hacia lugares con legislaciones laxas, hacia países con legislaciones laxas, etcétera. Se despolitizan las relaciones laborales, por ejemplo, a través de relaciones como las del outsourcing o este tipo de cosas, y pues obviamente tienen un carácter antidemocrático que gente como, ¿cómo se llama este cuate? El de la posdemocracia, bueno, que se le ha llamado posdemocracia, ahorita les digo el nombre del cuate de la posdemocracia, se me borró. Y bueno, ya por último, para nada más para poder hablar de la inteligencia artificial, tenemos que entender otra forma de entender esta globalización. También implica entenderla como sociedad del conocimiento y la información. Primero que nada, tenemos esta organización descentralizada de la producción que ya vimos. Hay una compresión del espacio, del tiempo y la transmisión de conocimiento a través de una revolución de la información y la comunicación. Se crean redes multimedia oligopólicas y transfronterizas. Se produce una homogenización de políticas económicos y una dependencia del libre movimiento de capitales a través de la desregulación, la liberalización y la privatización, y se crean marcos institucionales de carácter internacional para el cumplimiento forzado, hay que decirlo, de políticas económicas, principalmente en los países de tercer mundo, a través de cosas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, etcétera. Y si nada de eso funciona, pues podemos recurrir a la economía criminal global a través de redes transnacionales de comercio ilícito, lavado de dinero, corrupción, intimidación, tráfico de drogas, tráfico de personas, etcétera. Y ahí es donde entra este concepto que me parece muy interesante, la cartelización estructural. Vamos a decirlo, este último que dije, la economía criminal global, funciona como los cárteles, lo que se llaman los cárteles en una comprensión tradicional. Es decir,
a través de una colusión entre empresas o entre capitales, a través de estrategias ilícitas para fijar precios y dominar mercados. Y ahí es donde entra, por ejemplo, pues cárteles de la droga, mafias, todo ese tipo de cosas, aparte de los tratos ilícitos, ¿cierto? ¿Eso es parte de lo que estamos hablando? Sí. Pero Matthews Park y Owen William nos hablan de una cartelización estructural para describir lo que hicieron las farmacéuticas durante el COVID-19. ¿Por qué? Porque justamente lo que hicieron es un sistema híbrido entre empresas globales, instituciones estatales y organizaciones sociales que coproducían junto con los estados una infraestructura regulatoria financiera, legal y de investigación, desarrollo e innovación para el control estructural de las redes de los sistemas de innovación. Eso lo hicieron justamente las farmacéuticas, ¿sí? Y lo que yo estoy diciendo es que también lo está haciendo la industria de la inteligencia artificial. Además de eso, a través de estas alianzas con los estados, convertían valor público y bienes privados y comunes, perdón, valor público y bienes públicos, o sea, decir, los comunes, en bienes privados, en valor privado, por ejemplo, a través de la apropiación de la investigación financiada por el Estado. Eso pasó en COVID-19 con las farmacéuticas, ¿cierto? Y entonces, tomemos este concepto de cartelización estructural y pensemos en piratas o corsarios. Y aquí es donde viene ya la cosa, ya me había tardado, ¿no? ¿Qué es un pirata y qué es un corsario? Bueno, un pirata actúa por su cuenta, pues eso se dice, ¿no? Y la violencia que ejerce el pirata es una violencia privada, ay, espérenme que no veo nada, una violencia privada e ilegal, porque cualquier estado lo consideraría un criminal, o eso dicen, y entonces actúa fuera de la ley, ¿cierto? Piratas viene del griego peirates, que significa el que intenta, el que se arroja, el que ataca, el que arriesga. Es decir, son marineros, en un principio no se utilizaba para criminales, sino para marineros que se aventuraban a los mares peligrosos en busca de botines. Después, pues justamente se fue cambiando el significado de pirata para significar lo que ahora entendemos, ¿no? ¿Qué hacen los piratas? Asaltan asaltos costeros, interceptan barcos, secuestran, asesinan, es decir, pero esto lo que caracteriza al pirata es que son actividades marítimas o al menos actividades en cuerpos de agua, ¿cierto? Ahora, hay una interpretación bien interesante del pirata que hace Greber, no me acuerdo ahorita su nombre, en su libro Pirate Enlightenment, que justamente toma esta imagen de Libertalia, que es una comunidad pirata de malgaches en Madagascar, y que constituye un imaginario de políticas igualitarias cooperativas, es decir, una comunidad pirata, ¿no? Anti-autoritaria, antiestatal, donde se daban formas horizontales de organización, donde se regían de manera autónoma y donde sí, era un espacio antiestatal y además protoanarquista. Es decir, la comunidad de Libertalia se constituye en el imaginario de muchas personas, y Greber lo retoma, como justamente un ejemplo, un imaginario protoanarquista de organización política que se contrapone justamente a las formas de organización jerárquicas occidentales, ¿cierto? Pero en realidad las críticas que se han hecho a Greber es que pues no se sabe en primer lugar si Libertalia existió y en segundo lugar que pues puede estar idealizando justamente el comportamiento de estos piratas. Tomemos un lugar que sí existió en el Caribe, en nuestro Caribe, y que es la isla Tortuga. En el Corsario Negro, llegaba el Corsario Negro, claro, el Corsario Negro no existió, pero llegaba el Corsario Negro a la isla Tortuga y ahí estaban los piratas y decía cómo estaban ahí, intercambiaban y era una comunidad de piratas, ¿no? Y también ha constituido cierto imaginario de autonomía, de fuga del control imperial, porque pues era una comunidad pirata, de sociabilidad pirata también, justamente, de igualdad entre marginales, o sea, sí, los piratas son marginales, pero entre ellos son iguales o casi iguales, pero por un lado, o por otro lado, es así como los carnavales italianos, espacios de exceso o de suspensión de las normas. Así se han tomado. Ahora, vamos a ser sinceros.
¿Qué era la piratería? La piratería estaba inserta en dinámicas imperiales de acumulación, porque justamente los piratas entraban y salían de estas dinámicas imperiales de acumulación y dependían de circuitos comerciales violentos para ese tipo de cosas. Dependían del tráfico marítimo imperial para poder realizar sus operaciones, es decir, de economías extractivistas. Su autonomía no es exterior al capitalismo emergente, se inserta, se ensambla en circuitos de acumulación y de regulación alimentados por lógicas extractivistas. Es decir, la autonomía pirata no era exterior al capitalismo emergente, sino una de sus formas liminales de expansión. Ay, suena bonito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos estas alianzas ambiguas de los piratas con las potencias coloniales, porque a veces se convertían en corsarios y luego, quién sabe qué. Tenemos una articulación del comercio legal con el comercio ilegal de los piratas y tenemos una externalización de la violencia que ejerce el Estado ejercida por los piratas justamente, ¿no? Y ahí es donde entra el corsario, ¿no? Bueno, aquí, perdón, este era el pirata, disculpen. Ah, espérenme, antes de entrar al corsario, pensemos en el narco justamente que funciona de esa manera más o menos, porque el narco entra y sale justamente de este tipo de cosas. No me voy a clavar muchísimo porque ya se me está acabando el tiempo, pero justamente en este sentido se ha planteado, por ejemplo, este capitalismo antidrogas, en donde el combate del crimen organizado es una campaña bélica para incrementar control socioeconómico de las élites sobre poblaciones, o sea, para justamente desplazar poblaciones, por así decirlo, para poder controlar determinados territorios. Hay acceso de corporaciones transnacionales a recursos, bancos, petroleras, mineras, industrias, maquiladoras, etcétera, a través del terror y el despojo. Es lo que Harvey llama acumulación por desposesión. Hay una restricción de la movilidad de las personas y una gestión de la migración mediante el desplazamiento forzado, la privatización de tierras públicas o comunales, la supresión de formas locales indígenas de producción y consumo, se modifican las protecciones, las protecciones de ciertos lugares, de ciertos territorios y se crean zonas de sacrificio. Y entonces el capitalismo antidrogas es una política de terror, implementación de políticas que facilitan la inversión extranjera directa. Es una mezcla neoliberal para infiltrarse en ámbitos sociales y territorios antes no disponibles para el capitalismo globalizado. Entonces, el narco, como lo entendemos, podría ser entendido como este pirata que se utiliza justamente para hacer este tipo de cosas, pero ¿por qué sí pirata? Porque sigue estando fuera de la ley en cierto sentido, ¿no? A diferencia del corsario. Y aquí tenemos el ejemplo de ay, se me fue el nombre de este cuate. Espérenme tantitito. Corsario, Francis Drake, por ejemplo, ¿no? Creo que esta es una imagen de Francis Drake hasta donde sé, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del corsario que tiene patente de corso? Y este patente de corso es un permiso para saquear dado por algún estado, ¿cierto? Se amparan por el estado, es decir, están dentro de la ley, saquean las embarcaciones de los estados enemigos, etcétera. Se utiliza como armas navales privadas paramilitares, yo me pregunto, ¿no? Que permiten acumular poder marítimo más allá de las capacidades armadas regulares. Y esto es muy bueno porque les permite hacer cosas que no podrían hacer con las armadas regulares. ¿Qué es lo que gana el corsario? Se comparte el botín con el Estado, etcétera, ¿no? Y como dije, tenemos los corsarios ingleses que en el caso, por ejemplo, de la plata, de la nueva, bueno, de la plata de las colonias españolas y del oro de Brasil, justamente a través de los corsarios, lograban la acumulación de estos minerales, de estos metales y eso fue lo que le permitió, en cierta manera, lo que le permitió comenzar a Inglaterra a hacer la acumulación para ser la potencia que realizara la revolución industrial. Perdón. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos con el corsario? Una economía de la violencia, sistemas económicos paralelos que alimentan las economías centralizadas.
e integrando pues también economías legales e economías ilegales, pero pues justamente aquí podemos, piensen en el Corsario como en García Luna, ¿no? Ese estaba dentro, tenía permiso para saquear, ¿no? Bueno, obviamente sigue una lógica muy similar a la de la extracción de recursos de periferias a centros imperiales a través a través de la autorización funcional o la legalización de la violencia para la transferencia de la riqueza para la acumulación. Es decir, los corsarios son una tecnología de desposesión geopolítica. Desposesión más mediación estatal más violencia igual a acumulación. ¿Sí? Y aquí es donde ya para finalizar, me voy rapidísimo porque ya estamos muy atrasados a hablar justamente de la cartelización de la IA, ¿sí? La IA funciona justamente a través de este tipo de cartelización y entonces lo que yo estoy queriendo decir es que funciona en cierta manera. Ah, espérenme. Pero es que la cartelización estructural, creo que no lo dije bien, creo que hace rato se me pasó. Ah, no, sí lo dije bien, claro que sí lo dije bien, perdonen. La cartelización estructural justamente entonces funciona en este límite, por así decirlo, ¿no? Es a través de este tipo de cosas, como dije, como acuerdos de regulación o de desregulación, a través de tratados internacionales, a través de la apropiación del valor público y los bienes públicos mediante estas regulaciones, es decir, la apropiación de los comunes, a través de control estructural de las redes y de los sistemas de innovación y a través de la función internacional perdón, de la función transnacional del capital, pero una cosa que no se nos debe olvidar, que los capitales pueden funcionar transnacionalmente, pero tienen sede en los países de altos ingresos, ¿no? Eso yo creo que lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, la cartelización de la industria de la inteligencia artificial justamente funciona de una manera muy similar. ¿Por qué? Porque hay un núcleo firma-estado como el que se está dando entre Palantir, por ejemplo, y otro tipo de empresas de inteligencia artificial con Estados Unidos, ¿sí? Se dan contratos militares, lo que está pasando con Palantir, se dan subsidios masivos de chips, de data center, y el Estado no regula desde afuera. No es el Estado el que le dice, no, mira, tú tienes que cumplir estas leyes para hacer inteligencia artificial, sino que coproduce el mercado y las regulaciones, o coproduce el mercado a través de las regulaciones o las desregulaciones. Y entonces lo que tenemos además es esta colusión estructural y estas alianzas. No hay competencia como tal entre las empresas de inteligencia artificial, sino que tenemos esta colusión estructural de OpenAI, de Microsoft, etcétera. Tienen modelos cerrados porque justamente dependen de esta cruce de infraestructuras y no compiten plenamente, sino que coexisten oligopólicamente y no dejan entrar a otros. Hay barreras de entrada estructurales, justamente, ¿cierto? Fue, y bueno, ¿y cómo se legitiman? A través de discursos de la inteligencia artificial para el bien, como este discurso de informe climático e inteligencia artificial que nos dice, es que miren, pues sí, la inteligencia artificial sí tiene impactos ambientales y toda la cosa, pero también puede ser utilizada para predecir, por ejemplo, los huracanes o para pensar medidas para todo ese tipo de cosas. O este informe que acaba de salir en 2026 sobre la seguridad de la inteligencia artificial, ¿no? Se legitima a través de la investigación financiada de think tanks y de academia y se legitima, que legitiman la concentración como inevitable o beneficiosa, ¿no? Este, bueno, ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Justamente que me parece que es lo interesante, que lo que nosotros estamos viendo es una especie de corsario digital. Recuerden que el corsario cuando quería se salía y cuando quería se volvía a meter, ¿no? Dentro del sistema. Eh, Podríamos pensar incluso en una especie de corsario digital con una esperanza de autonomía, porque lo que está planteando gente como
Ay, se me fue el nombre de este cuate. Espérenme, ahorita les digo. En su Dark Enlightenment, su ilustración oscura, es la posibilidad de una desmaterialización de economía a través de la IA, claro que se materializa en otro lado todos los años, para una especie de gobierno de tecnoligopólico o de élites tecnológicas, antidemocrático, por supuesto, y privatizado. O sea, un gobierno de privados, que desaparezcan los estados y que el gobierno mundial se haga a través de empresas, ¿no? Bueno, eso sería como la libertalia de los libertaristas, ¿no? La libertalia de los libertaristas ahora, ¿no? Pero bueno, el corsario digital, entonces justamente tendríamos a estas empresas como Palantir, a estas empresas justamente como el proyecto Maven que ahora salió, que están jugando con los estados para la acumulación de capital, para la extracción de recursos. Vean lo que está pasando en Irán. Quien no piense que lo de Irán tiene que ver con el petróleo y con las rutas, pues entonces, sí, pues creo que no, pues tendríamos que platicar con esa persona, ¿no? Finalmente, lo que está pasando con esta guerra pues es un intento de apropiación de recursos, lo mismo con Palestina, ¿no? Justamente estos corsarios digitales se integran en estas economías extractivas para la apropiación de recursos y para la apropiación de territorios, ¿sí? A través de la violencia, de la hiperviolencia, le llamaría yo. Piensen en la mina del Potosí boliviano. Esa era la violencia. Y ahora justamente piensen en la hipermodernidad, ¿no? Y si la hipermodernidad implica la aceleración constante de todo, ¿no? Justamente del consumo, etcétera, pues también implica la aceleración y la profundización de la violencia. La hipermodernidad, justamente capitalista, obviamente, nos lleva a esta forma de hiperviolencia a través de la guerra algorítmica como forma avanzada de gestión, por ejemplo, con el sistema Palantir, expansión, aseguramiento de recursos, hegemonía, a través de la optimización para la acumulación, maximizar eficiencia, reducir costos, expandir mercados, controlar información, optimizar sistemas sin cuestionar su lógica, obviamente, y a través de infraestructuras digitales de poder totalizante que integran el Estado con el capital, con la tecnología, que operan sobre datos globales y capacidad de control y decisión, mediante un control fino de sistemas complejos que ayudan a la extracción intensiva de valor, en este caso datos, pero no solo datos, porque ya vimos que lo que se desmaterializa en un lado se materializa en otro, y la gestión automatizada de la crisis, el clima, la guerra, la economía, o sea, una gubernamentalidad de la inteligencia artificial. No me voy a meter con la teoría de la dependencia digital porque ya fue mucho. Les recomiendo a Cecilia Ricap, que es quien está planteando justamente una reinterpretación de la teoría de la dependencia, pero para pensar la inteligencia artificial. Su libro acaba de salir en el de 2026. Yo estoy buscándolo, lo estoy rastreando, pero lo que saqué de las ideas es a través de otros documentos paralelos. Y finalmente, pues, ¿qué les puedo decir? Si quieren, lo dejamos aquí y mejor platicamos un poquito y les agradezco mucho. Ahí está mi correo por si gustan escribirme o lo que sea y les agradezco mucho. Y ahora sí, díganme, ¿tienen alguna pregunta, comentario, duda o algo? Ah, Como yo que, quería abrir cámara, pero como que no se está dejando. Ah, ahí está. Hola, qué hola, gusto estar con ustedes. Em, sí, muchas gracias, José Ramón. La verdad es que siempre es un placer escucharte. Y pues bueno, quisiera hacer algunos apuntes, si me lo permites. por supuesto. A ver, es que estuve tomando como acá algunas notitas. Dame un momento, por favor. Déjame nada más agarrar una hoja para apuntar porque si no, Sí, luego, está bien. acá tengo. Va. Quisiera empezar mencionando algo, digo, pensando en algo que presenté ayer en una sesión que tuve de un ensayo de un examen. Sí, Eh,
Planteaba yo el asunto de cambio climático y uno de los comentarios que se me hizo es que eh, cambio climático, cualquiera puede hablar de cambio climático, sin embargo, considero que hablarlo de manera simplista no nos ayuda. Justamente, pues se trata de ir sacando, bueno, ir jalando hebras y pues llegar a esto que planteas tú bastante bien por acá, eh, esto del capitaloceno, no antropoceno. Por ahí cuando presentaste esta diapositiva del capitaloceno, eh, me dio risa, ¿no? Sobre todo en estos días en donde vino Ayuso, eh, y dije, bueno, ¿cuál colonia? ¿Serán los malos pensamientos de José Ramón y los míos? Sí, sí. Somos unos resentidos. Sí, sí, unos envidiosos. Sí. Y bueno, em, sigue siendo vigente esta circunstancia lamentable de la muerte de mineros. Digo, pensemos en pasta de conchos, pensemos en los congoleños, pensemos en todo lo que sucede, lo que sigue sucediendo y desafortunadamente seguirá sucediendo, haciendo un poco la referencia de lo que decías del siglo XVI, y desafortunadamente sigue pasando, ¿no? Ujú. Eh, También escuchaba por ahí a un periodista español retomar esta idea de las bestias encontradas en el siglo XVI por acá, por parte de los hispanos. Sigue siendo un discurso pues muy actual para ellos. Y bueno, cuando presentabas la diapositiva de División Internacional del Trabajo, Ujú. pensaba en que por otro lado se trabaja en la construcción en el imaginario colectivo sobre la libertad, ¿no? Bueno, libertad así entre comillas también, para fortalecer las justificaciones a favor de la digitalización, invisibilizando con ello las externalidades que la rodean. Eh, Asimismo, déjenme encontrar mi otra nota. Um, ah, Esto que tomaste casi al final de tu presentación, pienso que lo podemos ligar absolutamente con lo de necropolítica y necropoder, ¿cierto? Necropolítica. Necropolítica y necropoder, que también es parte de lo que plantea este Membe. surcoreano Byung-Chul Han. Ajá. Bueno, em, lo de necropolítica es Membe, Yo lo justamente. leí bueno, en el libro este de psicopolítica, tal Ujú. cual es por ello que doy esa referencia. Y bueno, sin embargo, bueno, lo puse por acá, no se escuchan desde esos actores que han sostenido que nos convertiríamos en Venezuela, aquellos que estuvieron sosteniendo durante las campañas presidenciales anteriores que si ganaba Claudia se nos quitarían nuestras casas, que lo que realmente están echando a andar es el necropoder. Ya, ya apúrale porque quiero irme por mis arepas. Y bueno, em, por último, el último apunte es que la única libertad que les importa a los libertarios es la del mercado. Sí. Pienso que coincidimos en ello y pues hasta ahí. Muchas gracias. No, pues bueno, muchas gracias. Creo que no sé, creo que no era exactamente una pregunta, pero sí, sí, coincidimos. Definitivamente, ¿no? Este, y sí, efectivamente, hay una cosa en la que no pude enfatizar suficientemente, que es esta idea, apenas la estoy explorando porque luego enoja, de este Peter Thiel, justamente, que es la del Dark Enlightenment, la ilustración oscura, y justamente, pues, a través de esta utopía, o yo le llamaría distopía transhumanista, de la IA y todas las cosas, pues justamente está hablando de este gobierno de empresas, gobierno de capitales, donde justamente desaparezcan los estados y gobiernan los capitales, con esta idea de que son los capitales los que saben gobernar y los estados en realidad son muy ineficientes. Es una especie de
anarcocapitalismo con esteroides, ¿no? Una cosa por el estilo. Y pues lo que ha alcanzado a leer no se sostiene por ningún lado, ¿no? O sea, justamente es una ridiculez. Pero me parece interesante lo que este otro cuate, que siempre se me va el nombre, acaba de publicar, que es una especie de resumen de uno de sus libros acerca de que lo publicó en Twitter, unas cosas contra la democracia, contra el pluralismo, a favor de una militarización del servicio militar obligatorio, y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque él ya está convencido. Para el ser libertario es muy autoritario. Los libertarios son autoritarios, ¿no? Pero está convencido de que es necesario pasar del poder blando que se ejerce a través este, de, 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 de alianzas, etcétera, a pasar al poder duro, ¿no? A pasar al poder duro de las alianzas militares. Por eso el desarrollo, pues es el dueño de Palantir, justamente, el creador de Palantir. Por eso el desarrollo de toda esta tecnología, súper, súper, súper agresiva, que va a tener consecuencias muy malas en su aplicación, militarista. Tú sabes que yo no soy tecnófobo. De hecho, por eso y aclaré que yo estoy utilizando la inteligencia artificial para pensar, ¿no? Pero justamente esta utilización militar, híjole, no, pues no, está terrible, ¿no? Es la misma que se está utilizando también para hacer la vigilancia con ICE. Los de ICE están utilizando también Palantir para hacer todo este tipo de vigilancia, ¿no? Entonces, pues bueno, y entonces, apenas estoy explorando eso del Dark Enlightenment, pero está terrible, ¿no? Ya, disculpa. No sé si alguien más quiere comentar algo, quiere que platiquemos, que compartamos ideas. Sí, Alexander, por favor, Ay, a ver, no sé por qué no prende. Ah, ahí sí prende. Bueno, pues de entrada que me gustó mucho tu intervención, te fuiste rapidísimo, hablaste de un montón de cosas, hijo. todas ellas, interesantísimas. Los cruces teóricos que sugieres son muy potentes. La cuestión de traer nuevamente a la discusión lo de la teoría de la dependencia, pero ahora, digamos, en clave de lectura de estos, pues de lo que algunos han llamado príncipes tecnofeudales, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gustó muchísimo lo que presentaste, porque de entrada también se renuncia a esta perspectiva de producir la comprensión de estas tecnologías como algo externo al metabolismo social, ¿no? Es decir, como si tuvieran su propio ritmo de desenvolvimiento, como si se dieran en condiciones, digamos, de aceidad, como debiéndose y explicándose a sí mismas, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, la política, pues no más que una suerte de extensionalidad que para funcionar mejor debe seguir los ritmos que le marca, digamos, el imperio de estas nuevas tecnologías, ¿no? A través de lo que tú nombraste muy bien, de la tecnogestión, ¿no? Ujú. Como reemplazo y vías de eficientización de lo político. Entonces, todo esto está bien interesante, los personajes a los que traes a colación, el Dark Enlightenment, que efectivamente es como, pues yo creo que por ahí hay que pasar, porque estos tipos, por delirantes que nos parezcan, están movilizando y tienen digamos, un capital económico político muy importante, no solo en términos de, digamos, de poder sobre bases de datos, información estatal que ahora es controlada directamente por ellos, sino también en términos de performatividad, digamos, de capacidades de ejercer las líneas maestras de la guerra cognitiva global, ¿no? Entonces, y en ese sentido, digamos, entender esta suerte
el, el apocalipticismo del Dark Enlightenment que representa gente como Peter Thiel, que está obsesionadísimo además con el asunto del anticristo, y Sí. que tiene una importancia fundamental detrás no solo de Palantir, sino de Facebook, de, 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 está financiando Elon Musk. Es un tipo que está tras bambalinas en muchas de estas cosas, ¿no? Y bueno, yo encuentro aquí un asunto muy estimulante en lo que presentaste, muy interesante. Nuevamente tengo muchas coincidencias en términos de intereses con lo que estás haciendo, cosa que me parece nuevamente algo como muy feliz y pues nada, felicidades, José Ramón. Y pues ojalá sigas con esto y podamos compartir cosas porque el asunto está bien interesante. Sí, no, muchas gracias. Algunos comentarios. En primer lugar, Andrés, que está en el grupo de usos bélicos con nosotros. El otro día en la exposición desmonta la teoría del tecnofeudalismo. No es tecnofeudalismo, justamente es tecnocapitalismo. Así lo puso clarísimo, ¿no? La forma de apropiación es capitalista, no feudal. El libro de Yanis Varoufakis es muy interesante, es muy bonito además porque se lo escribe a su papá que murió y toda la cosa. Y entonces cuando lo vas leyendo está bien lindo el libro, ¿no? O sea, y pone cosas muy interesantes. Pero sí, me parece que su evaluación es algo corta y principalmente yo creo que por esto, porque tal vez no está considerando los procesos de acumulación primitiva, los procesos continuos de acumulación primitiva, ¿no? Que yo creo que eso es lo que se le está yendo por ahí. Y entonces sí, de repente parecería que somos nosotros los siervos que estamos sirviendo a un señor feudal, pero es que se le está yendo toda la onda de la externalización de costos y de la apropiación de valor. Entonces sí, y este Andrés lo planteó así, dio en el clavo así de una manera fabulosa. Entonces creo que, digo, eso lo digo para que luego podamos platicar ahí en el grupo, creo que va a ser muy interesante. De ahí estoy también sacando algunas ideas, de lo que estoy ahorita haciendo justamente, ¿no? Y sí, definitivamente hay que pensar a Peter Thiel, por eso estoy leyendo este libro, pero pues ahorita el mugroso es ni no me deja. La tía Ceci, ya déjame, tía Ceci, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Esta cuestión del anticristo es bien rara. En este librito, justamente, no sé si lo cansan a ver, Giorgio Agamben, El tiempo que resta. Él aborda esta noción del anticristo y esta idea de que el anticristo hace que ocurra la culminación del tiempo. Entonces, hay sectas cristianas que se encargan de traer al anticristo para que ocurra la culminación del tiempo y llegue el juicio de Dios. Esta idea aplicada a la inteligencia artificial está loquísima, no sé para dónde nos llevaría. No tengo la menor idea. Pero podría ser una buena película. Pero bueno, ya, nada más. Sí, efectivamente, me parece muy interesante. Gracias, Alex. Gracias. María de Jesús. Pues justamente aprovechando una mención de Alexander y esto que estás mencionando al final, yo quisiera preguntar, digo, sabes mucho más que yo de estas cosas, em, ¿qué hay de estas influencias de grupos evangélicos? Digo, he escuchado con la llegada de Ayuso acá a México estos días, eh, algo sobre grupos católicos, pero que en realidad no necesariamente tendríamos que focalizarnos en ellos, sino más bien en los evangélicos, justamente con estos discursos de ultraderecha. ¿Qué comentarios podrías hacer al caso? Ay, yo no sé. No sé, Alexander, ¿tú sabes algo de eso? ¿Tienes más idea? No estoy muy enterado, la verdad. Te debo, este, Pues no, o sea, no es como que tenga... el asunto es que tienen una presencia muy fuerte en el gobierno de Trump, ¿no? mm, Son grupos que están muy bien colocados, tienen preferencias por una orientación sionista muy claros
en algunos casos, y tienen todas estas teorías finalistas, ¿no? De las que hablaba sobre la llegada y adelantar el tiempo y demás, pero la presencia y, digamos, la impronta que tienen en términos de, hasta donde yo entiendo, de esta suerte de oleada de derechización planetaria es muy importante viniendo desde el lado de Estados Unidos, ¿no? Básicamente. Sí, eso sí lo había oído, que parte de las profecías para la venida del Mesías es justamente que el pueblo elegido, es decir, los judíos, ocupen la tierra prometida y entonces en esa manera puede ser, ciertos grupos evangélicos se vuelven sionistas en el sentido de que apoyan esta apropiación de la tierra pero no me la sé bien exactamente, ¿no? Pero sí, sí, o sea, que por eso va. Parte de la aceleración del tiempo para el juicio final implica que Israel se constituya como Estado y que venga el anticristo y toda la cosa, ¿no? Entonces, este, suena a teoría loca de la conspiración de película del Código Da Vinci o algo así, pero sí, por ahí parece que está más real de lo que parece, ¿no? Sí, Alexander, perdón. Sí, perdón, ya una sola, justo eso iba a decir José Ramón, que, o sea, a ver, salió Peter Thiel acá y el anticristo y quizá algunos digan, bueno, ¿estos de qué están hablando, no? Pero es que hay un asunto muy serio. Estos personajes, pues hay un trabajo periodístico por ahí. Wang, no me acuerdo, hay una periodista genial que hizo un trabajo de muy largo aliento siguiendo a todos esta suerte de tecnofílicos a la Silicon Valley. Y parte de lo que ella hace, digamos, en esta suerte de reconstitución etnográfica, pues es dar cuenta de estas preferencias, por decirlo así, escatológicas que tienen muchos de ellos. Y en el caso de Peter Thiel, además de ser fundador no solo de PayPal y de cosas como estas, es un tipo que ha estado muy cerca de una cierta lectura que liga cuestiones de violencia con cuestiones teológicas precisamente, Ujú. y que tiene mucho que ver con un autor, seguro tú lo recuerdas a lo mejor, José Ramón, sobre la violencia mimética. Eh, este Ay, no recuerdo, pero ese es uno de los términos que trata. Ujú. Claro que en la versión de Peter Thiel se invierte todo este asunto, además presentado con posiciones muy hipócritas, porque lo que él defiende tiene muy poco que ver con lo que, digamos, en términos prácticos financia. Pero a lo que iba es esto, no se trata de una cuestión de teorías de la conspiración, sino de entender también la visión que están defendiendo tipos como este, o un tipo como Kurzweil, que está detrás, por ejemplo, de todo el rollo transhumanista y que hablan pues de plano de una cuestión metafísico, neorreligiosa, reaccionaria, a más no poder, clasista, etcétera. Entonces, no se trata de teorías de la conspiración, sino de asuntos como muy aterrizados. Hay que considerar además a la persona aquí de Nick Land, que es como el filósofo aceleracionista Ujú. de cabecera, reaccionario, neoderechista de muchos de estos personajes, ¿no? Y que además tuvo una polémica ahí muy fuerte, además con gente como Mark Fisher. Bueno, no es que una polémica, sino ya después de muerto le pegó con todo. Bueno, eso ya es otro tema, pero solo quería agregar eso y una última cosa que decía Jameson poco antes de morir, y es que muchos de estos asuntos de la IA y estas cosas que están pasando no se pueden entender si no entendemos al mismo tiempo a estas personalidades, digamos, porque muchas de las decisiones que vienen y demás dependen de estos tipos loquitos, gente como Karp, el de Palantir, el Ujú. que publicó su manifiesto delirante, que Sí, además es descendiente, sus padres eran de izquierda, estudió allá en la escuela de Frankfurt, con etcétera, Habermas. etcétera. Exactamente, entonces, como decía Jameson, no hay que irnos con es teoría de la conspiración, descártala. No, porque No, no. muchos de estos movimientos del capitalismo, digamos, contemporáneo, tecnofílico, ultra neoextractivista, etcétera, no se pueden entender si no nos asomamos en personalidades siniestras como estas, ¿no?
y en las preferencias, digamos, escatológicas que muchos de ellos están manifestando y demás. Bueno, ya, Sí, no, era no. todo. René Girard, ¿cierto? Exacto, exactamente, es René Girard, es admiradora más no poder de Girard, Ujú. pero invierte muchos de los términos en torno a la cuestión del planteamiento de la violencia mimética que Ay, decías. invierte todo esos cuates. Sí, sí, efectivamente. Es que aquí hay una cosa bien, bien curiosa porque, fíjate, estaba pensando el otro día que estamos acostumbrados a interpretar este tipo de cosas como de película, como teoría de la conspiración, etcétera, y que hacen buenas películas, como yo dije, ¿no? Pero ahorita, con estos villanos o sea, sí, son villanos de Hollywood, ¿no? Con estos villanos de película de Hollywood de quiero destruir al mundo, casi, casi. No sé, de repente me recuerda esta frase que nunca me acuerdo de quién es, de la vida imita el arte, ¿no? O sea, parece que quieren hacer una mugrosa película de Hollywood, ¿no? Pero es que están diciendo unas cosas. Esto que puso Carp en su X. Es como, como lo que en las películas siempre permanece oculto porque es lo que se tiene que descubrir. Y este cuate viene y lo hace público como villano cualquiera, como cualquier villano de película. Sí, estamos viviendo una época muy interesante. O Trump. Trump ahorita, acaba de salir una serie, que yo la sigo desde la pandemia, la de Daredevil. ¿No? Y ahorita acaban de sacar los capítulos de Kingpin siendo alcalde de Nueva York. Bueno, pues Kingpin, es Trump, o sea, pero al final, de repente coincide que cuando sale el capítulo donde hay un atentado contra Kingpin, hay un atentado contra Trump y parecería que todo está así como, no, 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 o sea, parecería que es la vida la que está imitando al arte y no el arte el que está imitando a la vida. Yo ya no sé, pero sí, en esas estamos. Muchas gracias, Leticia, muchas gracias. Qué bueno que te gustó luego seguimos conversando, con mucho gusto, ¿no? Pero sí, efectivamente, muchas cosas que pensar, muchas cosas que pensar. Pues no sé si alguien más quiere comentar algo, si no, pues terminamos 20 minutitos antes y no, si no tienen problema. ¿No? Bueno, pues es que como no estoy yo para cuestionarme yo también a mí mismo, pues entonces por eso vamos a acabar antes. Bueno, ¿Por qué no? bueno, sí, ¿verdad? Debería ¿Por qué hacerlo. no hazlo? Debería hacerlo. Muy bien, les agradezco mucho. Pues con esta es la última sesión de este semestre. En breve les voy a escribir con la calendarización del siguiente semestre. Ojalá que nos puedan acompañar. Ah, les voy a mandar porque me están diciendo, es que antes, cuando estaba rolando, teníamos el problema de los horarios, porque este horario siempre me han dicho que es muy complicado, pero era el único que se podía. Pero ahorita Rolando pues no está con nosotros, porque está con sus ondas ahí. Entonces, me han dicho que si podemos volver a modificar los horarios para que quede más adecuado. Unos dicen que más tarde, otros dicen que más temprano. Entonces voy a hacer una encuestita, ¿sale? A todos, a todas las que estamos en el seminario para ver qué horario nos acomodaría mejor. Y yo creo que sí, es un horario que queda como cruzado entre la hora de la comida, el quién sabe qué, las horas de las clases, etcétera. Entonces, pues probablemente sea una buena idea modificarlo. Entonces, les voy a mandar encuesta, les voy a mandar todo ese tipo de cosas y pues bueno, les agradezco mucho por acompañarnos siempre en este seminario y nos vemos por ahí de agosto. ¿Sale? Muchas, muchas gracias. Solo un momentito, si me permiten, al final, Alexander y José Ramón. Sí, claro, claro. Déjame apagar la Gracias. grabación, nada más para que ya, ya va. Gracias. De